Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. De verdad que es un privilegio y a mí es un honor poder estar compartiendo con ustedes esto que me apasiona, porque voy a hablar del poder mágico que tiene la oración. Y vamos a tocar un poco temas, eh, sí, espirituales, pero muy aterrizados, o sea, muy en la vida práctica, muy por qué sí funciona, muy por qué a nivel humano tenemos que utilizar esta herramienta tan poderosa que es el poder de la oración, cómo utilizarla, porque es una de las grandes preguntas que tenemos como seres humanos. Primero, saber si existe algo superior que me escucha o no le importo. ¿Qué es este mundo donde vivimos? ¿Qué es esto que llamamos universo? Y por eso voy a empezar con algunas definiciones. Pero lo que sí quisiera es comentarles que obviamente esto es fuera de cualquier contexto religioso, pero sí que tiene que ver con una vida espiritual a la que todos los seres humanos anhelamos poder tener plenitud. Creo que esa es nuestra verdadera pasión más profunda, el poder vivir plenamente felices, pero desde el alma, desde el corazón, es lo que anhelamos todos los seres humanos. Porque cuando buscamos la felicidad solamente de manera somera en el mundo material, en el mundo que se nos enseña a vivir, no alcanzamos nunca este estado de plenitud, siempre nos quedamos insatisfechos. Voy a empezar por definir qué es el universo, porque pongo así en la plática, la oración que escucha el universo. Y en este caso, el universo me refiero a una palabra que es como Dios. ¿Por qué no pongo Dios? Porque muchos de nosotros tenemos conceptos que están como asociados a la palabra Dios. Son conceptos de origen religioso, conceptos humanos, conceptos que limitan a Dios. Y el universo se entiende como todavía un poquito mejor para nuestra manera de pensar científica o del mundo occidental, que se trata de explicar la vida a través de la ciencia. Creo que entendemos mejor el universo porque sabemos que es inmensísimo, que es grande, que no alcanzamos a ver sus límites y que nosotros somos parte del universo. Entonces es como que un poquito más digerible la comprensión. Aún así, Dios es más grande que el universo físico que vemos. Pero esta es una pequeña definición que le podríamos dar a en este contexto. ¿Ok? La oración me voy a referir no solamente a emitir una frase, sino la oración se refiere a eso que yo quiero comunicar, que yo quiero pedir, que yo anhelo tener como relación con alguien superior. Como lo decía en el video que les mandé, el 99%, 99.999 no sé cuántos 9% de la humanidad cree que existe una divinidad. Cada quien tiene una manera de representarse esta divinidad y muchas personas han estado limitadas por una divinidad relacionada con un concepto religioso. Y entonces es cuando creemos que Dios es justiciero, que Dios es a veces malo, que Dios es a veces muy bueno, que Dios es quién sabe cómo. Entonces, en tanto le pongamos juicios humanos, pues deja de ser el todo. Pero en realidad si estudiamos a profundidad todas todas las tradiciones, todos nuestros ancestros, todas las culturas indígenas y todas las religiones, todas hablan de un solo ser, de la unidad. Y esto es muy importante comprenderla porque nosotros como seres humanos no podemos ver la unidad simple y sencillamente porque estamos viviendo en un plano material en el que tenemos que vivir a través del contraste. Entonces tenemos que ver todo a través de la dualidad, del bueno, malo, día, noche, hombre, mujer, y no podemos comprender la totalidad. Entonces, esto es fundamental porque si no, no podemos comprender lo que sigue. Tratar de
tomar un poquito de distancia y entender que no puedo comprender el todo, me hace abrir la posibilidad, al menos en mi entendimiento y en mi corazón, a, a que el todo existe. Y que el todo existe dentro de mí y afuera de mí, como lo vamos a ver en un momento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no nos respondemos nuestras preguntas más fundamentales, realmente causamos mucho daño. O sea, depende de cómo nos respondemos nuestras preguntas fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Existe una divinidad o no? ¿Le preocupo a alguien o no? En cuanto no sepamos responder adecuadamente o lo más cercanamente a una conexión con una divinidad, estas respuestas, pues vamos a hacer pues cosas muy meramente humanas. Y muy meramente humanas me refiero pues a cometer toda serie de excesos, a tratar de vivir todo tipo de placeres, pero sin un objetivo, a vivir desconectados y sobre todo en mucho dolor que puede ser innecesario si podemos comprender esto. No quiero hacerles demasiado grande la introducción, déjenme ver si podemos avanzar. Entonces, es muy probable que tú hagas oración, que tú ores, pero muchas veces, y nos pasa a muchas personas en diferentes momentos de nuestras vidas, puedes tener dudas acerca de si Dios y el universo va a hacerte caso. O algunas personas dicen, bueno, yo ni para qué oro. O sea, seguramente ustedes conocen a alguien en su familia que tú le dices, oye, ¿tú haces tu oración en la noche? No, pues, ¿qué es eso? Hay mucha gente que pues la oración es como algo muy religioso, como que, ay, hasta da escozor. O ciertamente has experimentado el poder de la oración. Yo conozco personas muy fervorosas, muy fervientes, que no tienen ninguna idea de esto que voy a hablar y sin embargo saben que su oración es poderosa. Y puede ser que estén en un contexto muy religioso o no, pero saben el poder de su oración. Yo quiero analizarlo desde un punto de vista científico, por qué vivimos en un mundo en el que la mayoría de las personas, en este mundo occidental, comprendemos la vida a través del filtro perceptual del mundo que explica la ciencia. Es decir, ahorita ustedes lo están viendo con lo del coronavirus y no sé qué, y lo único que estamos viendo es que es un virus y que causa tal enfermedad y que no sé cuánto, pero lo estamos viendo únicamente a través de la óptica de lo que dice la ciencia. Pero la ciencia no conoce todo, la ciencia a veces se equivoca y la ciencia ha cometido errores que después tiene que corregir. Entonces, sí lo vemos todo a través de los ojos de la ciencia, pero entonces esto a veces nos hace como que limitarnos. Sin embargo, también hay conocimientos que son muy importantes ahorita adquirir o embrace, se dice en inglés, es abrazar para poderse permitir volver a esta conexión con nuestro anhelo más profundo del alma, que es la conexión con la divinidad. Entonces, muchos de ustedes a veces se dicen, bueno, yo no sé si mi oración es escuchada, yo pido con muchas ganas, pido con mucha fe, pido del corazón, no sé si me va a escuchar Dios. Yo quisiera que tú fueras capaz al final de esta plática de sentirte que realmente tienes los porqués y los cómo y la evidencia, digámoslo así, al máximo de nuestras posibilidades para que te aferres más a seguir orando y a seguir estableciendo esta conexión con lo superior. Entonces, la oración es cuando tú comunicas algo, cuando tú quieres establecer una relación con Dios, con el universo, vamos a llamarle en esta ocasión Dios y universo como si fueran sinónimos, porque también se ha dicho que, bueno, la meditación es una forma también de oración. La meditación, digámosle, equiparando con la oración, sería como, digamos, la oración es cuando yo le pido a Dios, Dios, dame esto, como cuando un niño chiquito pide dulces, papá, papá, dame un dulce, dame un dulce, dame un dulce, dame un dulce. Y la meditación es cuando cerramos la boca y dejamos que el papá hable, que el padre nos hable, ¿no?
Sería como en este ejemplo del niño que pide el dulce, pues el papá diría, bueno, cállate y déjame hablar para decirte en qué momento te voy a dar tu dulce. La oración y la meditación son complementarias y nos tratan de conectar con algo superior, pero la oración pues es algo que en nuestro mundo occidental estamos pues obviamente empapados y es lo que sentimos que tiene mucha más fuerza. Ambos son complementarios, la oración y la meditación, desde este punto de vista. Y ahorita vamos a hablar únicamente de la oración. Cuando tú le estás hablando a Dios, cuando tú quieres algo, cuando tú estás pidiendo, aunque sea como niño chiquito que quieres un dulce. Y vamos a ver entonces, eh, bueno, como ya se los había dicho, mi intención para ti es que tú estés seguro o que estés con los elementos necesarios para que sepas que tu oración es escuchada y que va a tener respuesta, ¿no? Y bueno, para esto nos vamos a hablar, a ver, ¿qué es lo que decían los maestros? ¿Qué es lo que decía Jesús? Porque pues es nuestro principal, o sea, debería ser nuestro líder espiritual, nuestro guía, nuestro más maestro, como quieran llamarle, Dios, el ser humano más perfecto. Lo importante, creo yo, es que nos quedemos con el mensaje y actuemos lo que dijo, pero desafortunadamente hay mucha desinformación o hay muchas cosas que no están muy claras acerca de lo que Jesús decía. Pero a Jesús le preguntaron, ¿cómo oramos, maestro? Dinos cómo vamos a hacerle para orar. Y entonces Jesús en muchas ocasiones respondió de diferentes maneras, porque obviamente era quien trataba de explicarnos un poquito cómo era el mundo del espíritu. Pero imagínense en épocas de Jesús, en una época en la que obviamente pues esto no existía, la gente no sabía ni leer ni escribir, tenía que hablar de manera que todas estas palabras pudieran permear a través de toda la historia de la humanidad y que todos los seres humanos lo comprendieran. Entonces, bueno, empezó, no saben ustedes, por decirnos, o no voy en el orden preciso, ni soy clériga, ni soy nadie de la... soy una monja, pero soy muy apasionada de Jesús. Y Jesús nos enseñó el Padre Nuestro cuando estaba en el famoso Sermón de la Montaña. Y todos lo conocen al menos, ¿no? Y es como una oración muy básica que le enseña al pueblo, ¿no? A la gente, cuando menos digan esto. Y dentro de eso les da mucha fe, les dice, ustedes son valiosos, y ustedes, Dios les, o sea, se preocupa por ustedes, etcétera. Y es una forma de orar, ¿no? Una forma en la que aprendes este diálogo que Dios o Jesús me dijo, me aprendo esto, lo repito, esperando que pues, escuche. Y claro que tiene fuerza, claro que tiene poder, claro que es importante, pero también hay otras maneras de orar. Jesús decía también, pide y se te dará. Y ahorita lo vamos a ver más adelante un poquito más preciso. Y luego en otras ocasiones decía, cuando ustedes oren, recen, como si su oración ya hubiese sido escuchada. ¿Qué significa eso? No sé si alguno de ustedes alguna vez cuando eran jovencitos lo escucharon en la, jovencitas lo escucharon en la iglesia, en el sermón de los padres, etcétera. Y yo como que eso nunca lo entendí hasta que fui profundizando en esto. Por eso es que es una pasión muy importante. Aquí voy a meter un concepto muy importante antes de seguir desmenuzando estas tres maneras de orar. Y es un concepto fundamental que ya está descrito científicamente y que Craig Braden le llama la matriz divina, pero no solamente Craig Braden, sino que un científico muy famoso que fue Max Planck, eh, que mi esposo conoce perfectamente porque él es ingeniero físico, él describió la matriz divina, le llamó así. ¿Qué es la matriz divina? Es un campo de energía en el que están todas las posibilidades no manifiestas. Voy a ir un poquito más despacio, para eso les voy a pasar la siguiente diapositiva. La matriz divina es una manera de
una manera de acercarnos un poquito más a saber cómo funciona este universo que es parte de Dios, o sea, este universo que escucha. Y tenemos que tener un poquito de imaginación para entenderlo porque no está fácil. Y menos entenderlo en 5 minutos, pero voy a tratar de darlo lo más sencillo posible. La matriz divina pues es Dios, en esta forma en la que está en todos lados. Sabemos que siempre nos han dicho que Dios está en todos lados y no se nos hace muy comprensible eso para nuestro cerebro. Con la matriz divina lo pueden entender más fácilmente. Anteriormente, la ciencia decía, el espacio que existe entre tú y yo es vacío. El espacio que existe entre un planeta y otro es vacío. El espacio que existe entre un electrón y otro, ¿ah? Eso es un vacío. ¿Están de acuerdo? Bueno, recientemente los estudios de los físicos más picudos descubrieron que es completamente falso. Eso que consideramos vacío, eso que consideramos espacio en el universo, en las estructuras, ¿cómo se llaman? Moleculares o subatómicas, esos espacios que aparentemente consideramos como tales, no es espacio, es el pleno energético, es un campo de energía pura en donde se encuentran todas las posibilidades de expresión, pero todavía no manifiestas. Es como el campo de todas las probabilidades, pero todavía no está nada manifiesto. Entonces, actualmente, desde hace tiempo, se conoce como el campo morfogenético, se le conoce como la mente de Dios. De hecho, Stephen Hawking, que es un científico que acaba de fallecer hace poquito, una de las mentes más brillantes al respecto de la física, que habló de los hoyos negros, de la breve historia del tiempo, etcétera. Él se decía a sí mismo ateo y sin embargo decía que esto, que estamos llamando ahorita matriz divina, le llamaba la mente de Dios. Entonces, los propios científicos a través de la historia saben que existe este campo de energía que nos baña por dentro y baña todo el universo por fuera. Es impresionante. Quien no entiende bien este concepto de matriz divina, híjole, nos cuesta entonces trabajo entender todo lo demás. Pero por el momento quisiera que al menos te lo imaginaras como si nosotros fuéramos peces, viviendo dentro de un océano. Ajá, tú ahorita sabes que los peces adentro de su cuerpecito tienen agua y el agua que compone todos los seres humanos tiene la misma característica que el agua del mar, salada, ¿no? Saladita, con elementos, etc. Entonces, imaginemos que la matriz divina se parece un poco al océano, digamos así. Nosotros, como pececitos, adentro de nuestro cuerpecito hay agua, todo está bañado de agua, somos normalmente entre 70 y 80% agua, y afuera de mí está el océano, pero yo no sé que estoy en el océano porque pues, soy un pez, vivo en el océano, pero no sé que en donde vivo es agua, simplemente es. Parece espacio entre un pescado y otro, y entre la ballena y yo, ¿sí? Entonces, nosotros realmente vivimos bañados en un océano cósmico, y esto se llama la matriz divina. ¿Por qué es importante? Porque la matriz divina tiene ciertas maneras de funcionar, digámoslo así. Esto está siendo muy, muy, muy reduccionista. Quiero que lo entiendan para poder dar una plática de una hora. O sea, hablar de estos temas requiere un esfuerzo, ¿no? Pero ojalá me vayan siguiendo. Si hay dudas, por favor, escríbanlas en el chat y vamos viendo con Noemí. Entonces, para que sepan, estamos en este océano cósmico en el que está Dios bañándome por dentro todas mis células, por fuera y hasta todo el universo, todo lo que yo alcanzo a ver y comprender.
defender y lo que no también. Para la religión taoísta, el Taos significa todo. Y para ellos, Dios tiene una parte manifiesta y una no manifiesta. La parte de Dios no manifiesta, bueno, es imposible acceder a eso, ¿verdad? Es imposible, para nuestra conciencia no es posible. Y el Dios manifiesto es el universo observable. ¿Okay? Por eso al principio se los dije, el universo es como, bueno, eso que podemos ver y eso nos da idea de la grandeza de Dios, ¿no? De este ser que nos creó, de ser inteligentísimo, sabio, amoroso, etc. Cuando hablamos de la matriz divina, es esa presencia divina no manifiesta. O sea, es Dios ahí esperando a ver qué sucede. Y ahí es donde nosotros entramos en la ecuación. Porque entonces esta matriz divina, ¿sí? Esta como está el agua del océano, digámoslo así, vibra, escucha. Si yo como un pececito me muevo en el océano, el agua se mueve, o sea, transmite esta vibración. No lo veo, ni me entero, pero así es. Entonces el universo escucha todo el tiempo y escucha algo muy importante que está sucediendo todo el tiempo en tu ser, que son tus sentimientos. ¿Y por qué hago referencia aquí al corazón? Porque tus sentimientos, aquí viene otro concepto que les voy a dar en un segundo, tus sentimientos son el matrimonio perfecto entre un pensamiento y un pensamiento que es creado en la mente, digámoslo así, y una emoción que es como más energía vital, ¿sí? Entonces se explica muy bien a través de una imagen que lo vamos a ver ahorita. Esta energía de pensamiento tiende a descender, esta energía impulsiva de las energías de los chakras inferiores sube y las dos se conjuntan en medio del corazón y esto crea sentimientos. Por ejemplo, si yo tengo miedo, es una energía que me pretende defender de la vida, es una energía, un instinto, un impulso vital para defenderme, proteger mi vida. Y si yo lo junto con un pensamiento, ¿sí? Eh, el coronavirus, miedo, se crea un sentimiento aquí en medio del corazón. Se crea no solamente un sentimiento, sino se crea, o sea, yo lo percibo como un sentimiento, pero en realidad es una vibración electromagnética. ¿Ok? Y eso es lo que estamos emitiendo constantemente al universo. Por eso es que es muy importante que sepan que el corazón siempre está comunicando al universo. ¿Qué es lo que comunicamos? Lo que estamos generando como sentimientos. Y nuestros sentimientos a veces no están ni muy acorde con lo que queremos, ni muy en consonancia con el mayor beneficio para todo el mundo. Pero estamos constantemente hablándole al universo y no solamente mientras decimos voy a rezar 5 minutos antes de dormir. Todo el tiempo estamos orando, todo el tiempo estamos emitiendo algo a través de nuestro corazón. Ahora, Dios, el universo, a través de esta matriz divina, que es en esencia un campo energético que percibe y emana vibraciones, escucha. Ahora, ¿cómo es que me escucha? Escucha este sentimiento que emana de mi corazón, pero va a manifestar más fácilmente o va a co-crear o va a resonar y va a producir más fácilmente cuando tú estás en coherencia. Ahorita vamos a ver qué es la coherencia. Cuando tú creas sentimientos de manera constante o muy frecuente o de manera sostenida. Y obviamente, como le expliqué, a través de la energía que emite tu corazón. El corazón y el cerebro sabemos que tienen su registro eléctrico.
El del corazón se llama electrocardiograma, el del cerebro se llama electroencefalograma. ¿Por qué? Porque emiten electricidad. No hay actividad magnética sin electricidad y viceversa. Entonces, todos nuestro corazón y nuestro cerebro están constantemente emitiendo energía electromagnética. Somos seres bioeléctricos y bioelectromagnéticos, digámoslo así. Pero hay coherencia cuando lo que piensa mi cerebro y lo que mi corazón siente están en perfecta armonía. ¿Ok? Generalmente lo hacemos, pero de una manera subconsciente o inconsciente, ¿no? Por ejemplo, tengo el miedo al coronavirus y ahí está detrás dándome vueltas y por otra parte un pensamiento dice, no, pero no tienes que tener miedo, pero sí siento miedo, pero no, es que, pero... Y hay una lucha interna, entonces ahí no hay coherencia ni en nuestros pensamientos y pues también no va a haber mucha coherencia con el corazón. Tenemos que tener para empezar coherencia con nuestros propios pensamientos, o sea, mente consciente, mente subconsciente, y después tener coherencia entre lo que pensamos y lo que sentimos y lo que queremos sentir. Ahora, cuando creamos nosotros sentimientos en nuestro corazón de manera constante y de forma sostenida, pues es más fácil manifestar. Porque entonces, si a veces yo pienso, tenemos cerca de 700,000 pensamientos al día, imagínense. Imagínense si todo el día estuviéramos manifestando lo que pensamos, sería un caos nuestra vida. También bendito Dios que eso no sucede, ¿ok? Pero sí se va a manifestar en nuestra vida, o sí se va a mostrar, porque este universo escucha, entiende y te lo va a presentar, lo va a manifestar, lo que esté sonando más frecuentemente en tu corazón, lo que esté pues más constantemente ahí, eso es lo que vas a estar construyendo. Volvamos al ejemplo muy simple del pececito en el agua. El pececito en el agua, pues si se mueve, pues no ve que está emitiendo vibración, pero a lo largo, a lo mejor, de aquí a 500 kilómetros, no ve que está cooperando para que se cree un tsunami. Es un ejemplo absurdo, pero hagan de cuenta que es como el ejemplo de el efecto mariposa que muchos de ustedes escucharon. Y si no, pues pueden buscar el efecto mariposa. Es decir, que dice que el aleteo de una mariposa puede ocasionar un huracán en otra parte del mundo. Es decir, lo que significa es que por pequeños que sean nuestros sentimientos, nuestros los sentimientos generados por estos pensamientos también y por la energía vital que tengamos, van a estar co-creando, participando con lo que vaya a expresarse en este universo. Yo sé que ustedes pueden, algunos de ustedes pueden decir, bueno, más o menos le voy agarrando la onda y otras no le entiendo nada. Vamos a ver si al final, ahorita vamos respondiendo a las preguntas. ¿Cómo lo hace mi corazón? Traté de explicárselos hace ratito. El corazón es un órgano que no solamente bombea sangre, sino que es un centro energético, como lo describen los hindús a través del estudio de los chakras. Tenemos 7 grandes centros energéticos y muchos otros pequeñitos. Pero estos son los que sabemos que son el eje de nuestra vida y el del corazón es el que está justamente aquí en el área del pecho, en el centro del pecho. Independientemente del corazón como bomba, es un centro energético. Una parte anterior y una parte posterior. Y justamente, como lo decía yo hace rato, bueno, los chakras superiores, que serían el de la cabeza, el que sale, este es el superior, el séptimo, el que con la claridad de la mente, y el quinto chakra, esta energía tiende a descender para que se junte con la energía inferior que tiende a ascender. Y se juntan en el corazón y esto hace que, ¡pum!, se emita constantemente energía electromagnética que los aparatos actuales pueden corroborar que se transmite al menos a 3 metros de distancia más allá de tu centro. Y eso porque no hay aparatos que puedan medir más. Pero eso ya, o sea, ya se sabe.
Ahora vamos a ver qué dicen los maestros respecto a esto. Que bueno, Jesús así decía, que dicen otros maestros de la antigüedad, todos hablan, como se los dije hace rato, de una teoría unificadora, teoría, digámosle así, con palabras burdas, científicas. ¿Por qué teoría? Porque no podemos comprobarlo, aunque veamos los efectos constantemente de esta teoría. Entonces, todos anhelamos una conexión con el todo, ¿verdad? Todas las religiones hablan de este todo, de Dios es uno solo. Y de hecho creo que esa es una de las cosas que se han confundido en la religión, en las principales religiones, en las que dicen Dios es uno, pero es este, el que yo creo, ¿no? Solamente hay un Dios y no es un Dios politeísta, de que estés adorando a quién sabe quién y a quién sabe cuántos. De hecho, mucha gente cree que los hindús son politeístas, porque tienen muchos dioses, pero en realidad no. Ellos creen en una sola fuerza unificadora de Dios y en muchas manifestaciones de ese Dios único. Entonces es bien interesante porque aunque creíamos que por ejemplo, religiones politeístas como esas ven cosas diferentes que nosotros, en realidad es porque no comprendemos bien a bien lo que quieren decir, pero en realidad todos hablamos de lo mismo, el Tao, Dios, en todas las diversas religiones. Y todos queremos comunicar con esto. Ahora, vamos a regresar de nuevo a lo que decía Jesús. Hay unos estudiosos más bien, que encontraron a partir del año 1913 o 14, no me acuerdo. Empezaron a encontrar nuevos escritos, los escritos de los evangelios apócrifos. Se les llaman evangelios apócrifos porque son nuevos documentos que se han encontrado que hablan de la vida de Jesús. Y apócrifos porque pues no entran dentro de lo que se considera como lo establecido. Lo establecido por las religiones o por la religión oficial, lo que sea. Pero lo que pasa es que en el año 400 o 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, cuando Constantino, que era el emperador romano, se dio cuenta de la fuerza que tenía el cristianismo en ese momento, decidió, además de que le sucedió una cuestión muy bonita, tuvo una visión espiritual, porque se sanó de una enfermedad grave, etcétera, etcétera. Decidió que se pusieran, o sea, que el cristianismo iba a ser la religión, la única religión del Imperio Romano, pero le dijo a todos los que estaban formando los altos mandos de la religión que se pusieran de acuerdo. Y pues no se ponían de acuerdo. Era muy difícil porque hay unos que decían, no, es que Jesús es Dios y hombre, otros no, Jesús es solo Dios, Jesús es solo hombre, Jesús dijo esto, Jesús dijo lo otro, Jesús. Era un despapalle hasta que los hizo entrar a todos en razón. Dijo, aquí, de aquí no salen hasta que me tengan todo cuadradito y perfectamente qué es lo que vamos a decirle al pueblo que tiene que creer. En esta ocasión se hizo una edición, digámoslo así, o se decidió elegir ciertas cosas y ciertas cosas se tuvieron que sacar, es decir, como que se editó o se decidió qué es lo que iba a estar escrito en los evangelios o en lo que se iba a transmitir como el cristianismo. Entonces, dentro de estos nuevos documentos que aparecen está el Evangelio de Tomás, está el Evangelio de San Pedro, está el Evangelio de Magdalena, de María Magdalena, está el Evangelio de Judas. Hay muchos que hablan de diferentes aspectos y perspectivas de lo que decía Jesús. Uno de ellos que les sugiero que lo evalúen es el del Evangelio de Tomás, porque se refiere, él dice que son únicamente, no habla de las historias de lo que le pasaba a Jesús o de cómo fue, hizo, vino, sino las palabras textuales de lo que decía Jesús, como las enseñanzas de lo que decía Jesús. Y al menos en 3 diferentes versículos repite lo mismo Jesús. O sea, ¿por qué ponía tanto énfasis en esto? Y es como lo que muestra en este versículo 106, dice, cuando haces de los dos uno solo,
Tú le dirás a la montaña, muévete y se moverá. Esto todavía existe en nuestra Biblia cotidiana cuando habla del grano de la fe, del tamaño del grano de mostaza. Cuando tengas la fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirás a la montaña, muévete y se moverá. Para nosotros como que eso suena muy loco, como que no es cierto. O sea, sí, Jesús era bien buena onda, pero pues exageraba un poco, ¿no? Sin embargo, lo ponen mucho énfasis y es hasta ahora que lo vemos desde otra perspectiva que podemos comprender cómo era tan valioso, como tan cierto, tan real esto que está diciendo. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando los dos hacen uno solo, cuando tú entras en coherencia, cuando tus pensamientos y tu emoción, tus emociones, tu energía vital, hacen uno solo en tu casa, tú le puedes decir a la montaña, muévete y se moverá. Y esto se ha demostrado a través de personas que son les llaman curanderos, guérisseurs, o curanderos que aplican este simple principio. Aquí hay otro del Evangelio de Tomás, en el versículo 48 que vuelve a repetir Jesús. Si los dos hacen las paces el uno con el otro en esta casa, tú le dirás a la montaña, muévete y la montaña se moverá. En esas épocas se pensaba que era unir, o sea, que hacer las paces del hombre y la mujer, por ejemplo, ¿no? O que se reconciliaran dos partes. Pero Jesús siempre hablaba también de cómo podías hacerlo tú mismo, adentro de ti, cómo podías tú comunicar con el Padre. Entonces, cuando se refiere a esto, si los dos hacen las paces, significa que si tus partes internas, que normalmente están como una fuera de otra, o diferente, o disímbolas, o en incoherencia, yo quiero hacer esto, pero hago otra cosa. Cuando las dos cosas están coherentes, tú le dices a la montaña, muévete y se moverá. Y pareciera demasiado exagerado, pero este es el poder de la oración. Como les dije, la Biblia se editó, entonces hubo cosas que salieron de lo que está escrito por muchas razones. Y lo importante ahora es cómo retomamos esto y qué hacemos con esta información tan valiosa. Por ejemplo, en Juan 16, 23, 24 dice, Jesús decía, cualquier cosa que pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Pide y se te dará, ¿no? Sin embargo, hasta ahora no has pedido nada en mi nombre. Y de nuevo dice, pide y recibirás para que tu gozo sea completo. ¿Qué quiere decir todo eso? O sea, Jesús hablaba, pero bien raro. Imagínate, en esas épocas nadie lo entendía. Si ahorita todavía no lo entendemos. Es tremendamente importante esto, comprenderlo al menos de esta forma en la que yo pueda aprovechar este mensaje de Jesús, ponerme en paz, en armonía, en coherencia y comunicar el mayor bien posible para mí, para los que están alrededor de mí, porque es el movimiento de ese pez dentro de ese océano que va a impactar y que va a crear o un tsunami o una cosa maravillosa. ¿Ok? Este versículo, no frase, sino este versículo, me faltan dos frases muy importantes cuando cito y lo encontramos en estos, también lo encontramos en el Evangelio de Tomás. Y son frases muy importantes que se las voy a poner ahorita. Y están aquí. Es muy simple. Porque cuando vamos a analizar la versión en arameo, también a ver a través de las traducciones y de las diferentes formas en las que se dicen. Ustedes saben que en diferentes lenguas existen diferentes formas de traducirlo a un idioma u otro. Entonces, el original era el arameo y de ahí se pasó al griego y de ahí al latín y de ahí a cada uno de los idiomas y entonces se ha podido perder un poco de información o se ha cambiado, se ha alterado. Pero decía dos cosas importantes.
Cualquier cosa que pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Sin embargo, hasta ahora no has pedido nada en mi nombre. Pide y recibirás para que tu gozo sea completo. Pide sin motivos ocultos y rodea o envuélvete, rodéate de tu respuesta, envuélvete de tu deseo y que tu gozo sea completo. Qué interesante. Aquí tienen en esta parte, donde está la referencia bibliográfica, The Prayer of the Cosmos, Meditations on the Aramaic World of Jesus. Pueden ir a revisar. Entonces, resumiendo, ¿cómo orar? Pues, ¿cómo voy a hacerle para yo emitir buenas vibras desde mi corazón? Para empezar, tenemos que crear o ser más conscientes de que constantemente estamos emitiendo vibraciones al universo, a la matriz divina. Así es. Entonces, estar más consciente de lo que pienso, de lo que siento. Si no puedo hacerlo coherente, atender mis necesidades, es como cuando hablamos del niño interior, de sanar las heridas del niño interior. Cuando hay dolores emocionales inconscientes que ni siquiera podemos observar en nosotros mismos, vamos a vivir en incoherencia, porque el niño quiere que lo amen y lo quieren como él quiere que lo quieran, y por otro lado, el adulto va a querer otra cosa. Entonces no se ponen de acuerdo y es una incoherencia total. Esa incoherencia vibra como un sentimiento incoherente y de todas maneras, entonces a veces vemos bola de cosas raras en nuestra vida. ¿Por qué tenemos esta pareja? ¿Por qué tenemos estos hijos? ¿Por qué mis padres me siguen haciendo de las suyas? ¿Por qué mi jefe no sé qué? No me doy cuenta que es algo que estoy emanando. Segundo, ora como si tu oración ya hubiese sido escuchada. Esto es muy importante. Es sumamente fundamental orar desde el sentimiento de que ya se realizó lo que quieres. La mayoría de nosotros oramos a través de decir y presentar y sentir lo que está sucediendo en estos momentos y no queremos. Diosito, ayúdame a pagar la deuda de mi casa. Lo que estoy diciendo en estos momentos es, no tengo para pagar la deuda de mi casa, estoy muerto de miedo, estoy en carencia, no lo voy a poder pagar, bla, 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 y bla, bla, o sea, todo eso estamos sintiéndolo, ¿ok? Ahí es cuando Dios dice, ten fe, o sea, ¿cómo puedes, cómo sería que tu oración ya hubiese sido escuchada? Tranquilidad económica, ya se pagó esa deuda, ah, estoy viendo que de alguna manera, estoy sintiendo que de alguna manera se está resolviendo, de alguna manera me están llegando oportunidades de trabajo, me están llegando las cosas que necesito, se están acomodando las cosas. Yo no sé, no entiendo, pero va a estar bien. Es muy diferente orar con esa actitud de confianza en Dios a orar desde el miedo. ¿Ok? Entonces, orar como si tu oración ya hubiese sido escuchada, eso lo dice Jesús, muy simple. Y para aplicar lo que acabamos de ver, que no haya dice, sin intenciones ocultas. ¿Qué significa esto? Pues es muy simple, que sea sin apego al resultado. ¿Por qué? Las intenciones ocultas es como que, ay, Diosito, ayúdame a pagar esto, pero realmente pues no quiero hacer ningún esfuerzo y no quiero esto. O sea, somos como niños chiquitos pidiendo dulces de nuevo. Entonces yo quiero comerme muchos dulces, pero no quiero lavarme los dientes después y no quiero que se me piquen las muelas. Un poco es este diálogo infantil. Entonces, mmm, bueno, pues sí lo puedes hacer, pero Dios te puede dar todos los dulces, pero eso no implica que no te vayan a salir caries si no te lavas los dientes. La cuestión que quiero decir con estos ejemplos es que generalmente cuando oramos también tenemos una agenda oculta. O sea, que se haga lo que yo quiero, como yo quiero, de la forma en la que yo quiero y como yo espero, porque si no, no, Dios no me está escuchando y no es como yo digo. Tenemos que estar abiertos a soltar el resultado, porque si no las cosas no llegan simplemente. Y eh, es algo muy importante, además de no apegar a lo que el niño chiquito quiere, o sea,
soltar la agenda egoica, o sea, yo quiero que sea así como yo digo, porque solamente así es como me quieren, solamente así es como yo quiero, solamente así es como yo percibo que me quieren, etcétera. Y la otra es sin juicio. Sin juicio significa que esto sucede, pero yo no sé si es necesariamente bueno o malo. Por ejemplo, sucede la pandemia del coronavirus, pero resulta que para ti esta pandemia hizo que hicieras unos cambios internos, te tuviste que mover a un lado en el que finalmente te encuentras mejor que como estabas y que de ahí surgió una oportunidad de trabajo y que finalmente resolviste una cosa y que, o sea, las cosas no son malas en sí mismas, es mucho nuestro juicio y nuestra perspectiva. Entonces, cuando yo puedo liberarme de esa perspectiva, de esperar el resultado que a mí se me pega, entonces el universo puede sorprenderte con algo que sí te conviene, que conviene a todo el mundo y que es mucho más poderoso. Espero que no haya sido esto muy denso, ni muy religioso, ni muy, pues muy pesado, pero miles de científicos, miles de filósofos lo describen, como por ejemplo este que se llama Robert Cummings Neville, que pueden ustedes ir a verlo y dice, pues haz de tus sueños más preciados un hecho presente, o sea, al crear el sentimiento de tu deseo cumplido, pero en el presente, o sea, ya, siéntelo, siente que ya se hizo. Eso es bien importante. Muchas personas lo dicen, seguramente ustedes han escuchado hablar de eh, Esther Hicks. Y ella habla mucho de esto, de traer al presente esta sensación de que ya existe en tu universo. Ahora, hay otro que se llama John Wheeler, es un físico de la época de Albert Einstein, también lo pueden ir a estudiar, y él decía, fíjense, vivimos en un universo en el que somos participantes y no solo observadores sin fuerza. O sea, somos participantes, estamos aquí construyendo. El pececito no se da cuenta de que al vibrar emite ondas en el océano que pueden impactar a otros, ¿sí? Pero está coparticipando con este universo. Todos nosotros coparticipamos con lo que creamos en nuestro corazón y tenemos una gran responsabilidad al hacerlo consciente o inconscientemente. La responsabilidad no se nos quita por eso. Ok, entonces en práctico voy a rezar por algo, me está sucediendo algo que yo considero terrible, un evento desagradable, algo que me está pasando y necesito la fuerza divina. Primero entonces lo que les sugiero es liberarse del juicio negativo, como se los dije. Esto es terrible, es muy malo, ¿cómo es posible? Es injusto, es lo peor, bla, bla, bla. ¿Ok? Ver las cosas tal como son y decir, bueno, no lo sé, estar abierto a las posibilidades, pero evitar el juicio. El ser humano es muy difícil que evite el juicio, pero sí podemos cambiar de juicio. Entonces podemos decir, esto que está sucediendo es muy inconveniente por el momento para mí, pero probablemente traiga muchas oportunidades. Es muy diferente decir eso a decir esto es terrible, es malo, porque de entrada nuestra mente inconsciente se bloquea. Dice, ya valió queso y entonces ya no tiene caso hacer nada. ¿Okay? Es una actitud muy diferente. Segundo, aunque sea el segundo uno, decide qué quieres co-crear, ¿sí? Qué te gustaría que hubiera en tu vida? Y entonces créalo propositivamente en tu corazón. Ya sabes que el corazón es el que crea el sentimiento en base a un pensamiento, en base a una energía que siempre está contigo en tanto estés vivo, energía vital, ajá, y vívelo en presente, ¿sí? Concéntrate y enfócate en eso que sí quieres ver en tu vida. De nuevo, concéntrate y enfócate en eso que sí quieres ver en tu vida, en tiempo presente. Crea el sentimiento, guárdalo tanto tiempo sea posible, lo más frecuente. Eso es orar. Eso es orar. Esa es la oración que escucha el universo. Y el sentimiento es lo más poderoso. El sentimiento lo es todo. Todos los rituales que se hacen en todas las religiones son para crear un sentimiento. Ok, y lo último, pues suelta. Deja que el universo haga lo que tenga que hacer.
Desapégate al resultado, ten aceptación y confía. Aquí, en esto de confiar, está la parte de la fe. O sea, la fe es mantenerse tratando de generar propositivamente este sentimiento de que va a ocurrir eso que anhelas en tu corazón. No es fácil. No es fácil cuando supuestamente toda la evidencia y las personas que quieres te muestran lo contrario y todo lo que, y las noticias y todo. Entonces, por eso es que las virtudes espirituales, pues hay que practicarlas y no es como que tan fácil, no es como que ya pan comido, pero necesitamos practicarlas, necesitamos aferrarnos a eso. Esa es la fe, pero no es una fe ciega de, ay, creo y ya, sino es que realmente sé que hay alguien, una inteligencia que me creó, que me sostiene, que me da en abundancia y que no me suelta, o sea, y que yo sé que me va a crear, a co-crear y a manifestar algo mejor de lo que yo pueda imaginar. Créanme, el universo siempre nos sorprende.